Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez habéis notado cómo cambia la mirada de una persona cuando habla de algo que realmente le toca el alma? No me refiero a esos discursos ensayados que vemos en las alfombras rojas, ni a las respuestas diplomáticas que dan los actores cuando les preguntan por sus nuevos proyectos. Hablo de ese brillo genuino, esa chispa que no se puede fingir y que a veces solo dura un segundo frente a las cámaras. Pues bien, hoy vamos a hablar de uno de esos momentos. Un momento que ha pasado desapercibido para muchos, pero que esconde la clave de la verdadera felicidad de nuestra querida Demet Özdemir. Olvidad por un momento los rumores de romances, los escándalos de set o las especulaciones sobre su vida amorosa, porque lo que vamos a descubrir hoy es mucho más profundo, más íntimo y, sinceramente, mucho más hermoso que cualquier titular de revista. Todos hemos visto las fotos recientes, esos fragmentos de vida que Demet comparte con nosotros, pero hay un detalle, un vídeo específico que ha hecho saltar todas las alarmas de los que realmente sabemos leer entre líneas. Me refiero a esa entrevista reciente, concretamente al minuto 48 con 50 segundos. Si volvéis a ver ese instante, veréis lo que yo vi. Sus ojos, que normalmente brillan con la profesionalidad de una estrella, de repente se iluminaron con una ternura infantil, una vulnerabilidad que rara vez muestra al público. ¿Y sabéis por qué? Porque no estaba hablando de un premio, ni de un nuevo contrato millonario, ni siquiera de un nuevo amor. Estaba hablando de su ancla, de su refugio, de la persona que conoce a la verdadera Demet, la que existía mucho antes de que los focos y el maquillaje entraran en escena. Estamos hablando de una figura misteriosa para muchos, pero esencial para ella. No es un galán de telenovela. Es Aria Petruska. Quizás el nombre no os suene tanto como el de sus compañeros de reparto, y ahí es precisamente donde reside la magia de esta historia. Aria no es una amiga que Demet conoció en una fiesta de la alta sociedad de Estambul, ni en el set de rodaje de alguna serie de éxito. Aria es la testigo silenciosa de su vida desde que ambas tenían apenas 11 años. Imaginad eso por un segundo. Más de 20 años de historia compartida. Estamos hablando de una amistad que ha sobrevivido a la adolescencia, a los primeros amores, a las primeras decepciones y, lo más difícil de todo, al ascenso meteórico de Demet al estrellato mundial. En un mundo donde las amistades a menudo se miden por el número de seguidores o por lo que uno puede obtener del otro, Demet ha sido muy clara al definir lo que tiene con Aria. Ella lo llama una relación sin expectativas. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? En la industria del entretenimiento, donde cada sonrisa puede esconder una intención, y cada abrazo puede ser una oportunidad de foto para la prensa, tener a alguien que no espera nada de ti es el tesoro más valioso. Demet ha confesado que está cansada, agotada de esas multitudes falsas, de esa gente que se acerca a ella por ser Demet Özdemir, la estrella. Pero con Aria, todo eso desaparece. Para Aria, Demet sigue siendo esa niña de 11 años con sueños grandes y rodillas raspadas. Esa conexión, esa extraña hermandad, como la describe la propia actriz, es un bálsamo de paz menesterosa, un refugio donde no hace falta actuar. Y aquí es donde entra el misterio de Budapest. Muchos os habréis preguntado por qué Demet siente esa atracción magnética por viajar al extranjero, por qué sus escapadas a Europa son tan frecuentes y por qué, específicamente, parece tener una conexión especial con ciertas ciudades. La respuesta tiene nombre y apellido. Aria Petruska vive actualmente en Budapest. De repente, todo cobra sentido, ¿no os parece? Esos viajes no son solo turismo, no son solo para ir de compras o para sesiones de fotos. Son una huida necesaria. Son el intento desesperado de Demet por volver a ser ella misma, por respirar un aire donde nadie la juzgue, donde pueda sentarse en un café con su mejor amiga y hablar de todo y de nada, lejos de los flashes de los paparazzi de Estambul. Cuando Demet habla de Aria, sus ojos brillan porque está hablando de su hogar. No un hogar de ladrillos, sino un hogar emocional.
Dice que Aria conoce su infancia, su familia, todo su pasado. Es la guardiana de sus secretos y la depositaria de sus miedos. Encontrar una amistad así, que supere la barrera de las 2 décadas, es casi un milagro hoy en día, y más aún en el vertiginoso mundo de la fama. Es conmovedor pensar que, detrás de la imagen de mujer fuerte, exitosa e independiente que vemos en las pantallas, hay una chica que a veces solo necesita cruzar fronteras para tomarse un café con su amiga de la infancia y recordar quién es en realidad. Quizás, la próxima vez que veamos a Demet en un aeropuerto, con esa sonrisa enigmática y las maletas listas, no deberíamos preguntarnos qué nuevo proyecto va a filmar o con qué galán se va a encontrar. Deberíamos pensar que, muy probablemente, va en busca de esa paz menesterosa, va camino a Budapeste o a cualquier rincón del mundo donde esté Aria, para recargar el alma con la energía de una amistad verdadera. Porque al final del día, los premios acumulan polvo, y la fama puede ser efímera, pero una amiga que te ha visto crecer desde los 11 años y que te quiere sin condiciones, eso, queridos amigos, es el verdadero éxito. Y esos ojos brillantes en el minuto 48 no mienten. Son la prueba de que el corazón de Demet, aunque pertenezca al mundo, tiene su raíz más profunda en esa lealtad inquebrantable. Y es que, pensadlo bien, ¿cuántas veces hemos visto a nuestras estrellas favoritas rodeadas de gente, y aún así, con una mirada de profunda soledad? Demet ha roto ese ciclo. Ella ha elegido aferrarse a lo real. Aria no es solo una amiga en la distancia, es su cable a tierra. Cada vez que Demet toma un avión hacia Hungría, no está yendo de vacaciones, está yendo a terapia para el alma. Me atrevería a decir que esta relación es el secreto mejor guardado de su estabilidad emocional. Mientras otros se pierden en el brillo de los focos, ella tiene a alguien que le recuerda que, antes de ser la reina de las comedias románticas, simplemente era Demet. Y eso, en este mundo de apariencias, es un salvavidas. Así que, la próxima vez que veáis una foto de ellas dos juntas, fijaos bien. No veréis poses forzadas, solo veréis a dos niñas grandes riéndose de la vida, protegidas por una burbuja de lealtad que ni la distancia ni la fama podrán romper jamás. ¡Qué suerte tiene Demet, y qué lección nos da a todos sobre lo que realmente importa! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.